Vamos a ver ahora este caso, donde la idea es tratar de probar que existen las funciones derivadas primeras y segunda, ¿sí?, de cada caso y en todos los puntos y calcularlas, ¿no? O sea, vamos a ver si ambas funciones obviamente existen para todo el dominio de la función compleja que vamos a ver a continuación. La primera función, en este caso, vamos a trabajar, va a ser 2 más i por z. ¿Ok? Si ustedes se fijan, es una función lineal, es decir, en este caso la variable solamente está multiplicada por una constante, no está elevada, digamos, a ningún número, con lo cual, en este caso, si hablamos del dominio de esta función, va a ser z perteneciente al plano complejo, o sea, no tenemos ninguna restricción, cualquier punto del plano puede ser, digamos, utilizado en esta función sin inconvenientes, ¿ok? Así que esa sería la primera idea. Vamos a encontrar la primera derivada. Entonces, la primera derivada, básicamente acá se puede sacar de varias maneras. Lo que podemos hacer en primer lugar es calcular la derivada por definición o usando las reglas de derivación, ¿sí? No hay problema, ¿ok? Entonces, primero pensémoslo como una suma, ¿sí? O sea, de la derivada de esta suma vamos a tener 2 más i por z. Vamos a tener la suma de las dos derivadas, ¿sí?, la derivada en 2 más la derivada respecto del z de i por z. ¿Sí? Entonces, en este caso, la derivada de este 2 nos va a quedar como 0. Luego sacamos la constante i por fuera, porque es una multiplicación por la derivada respecto de z, con lo cual esto nos queda como el número 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener que esto nos va a quedar como i por 1. Fíjense que la derivada de z nos queda la constante i. ¿Sí? Y obviamente no tiene restricciones para ningún punto. Y nuevamente tenemos que, dado que nos queda como una constante, básicamente el dominio de esta función es para todo z perteneciente a los complejos, ¿sí? Nosotros en este caso no tenemos ningún inconveniente. Vamos a hacer lo mismo ahora para la segunda derivada. Fíjense que en este caso tenemos que derivar respecto de z la constante i, que fue el valor de la función, la primera derivada. Si es la derivada de una constante, por definición queda 0, así que nuevamente volvemos a repetir el patrón. Fíjense en este caso, el dominio de la función derivada nos va a quedar con z perteneciente a los complejos nuevamente. Vamos a ver ahora otro caso, por ejemplo, tenemos la función, en este caso que vamos a tener e a la menos x por e a la menos i por i, ¿no? Y ahora tenemos que calcular nuevamente las derivadas respecto de x y de y, ¿no? Fíjense que en este caso tenemos el z, que nos queda como x más i por i, ¿ok? En este caso, una forma de pensar esto sería pensar, por ejemplo, la cuenta de la siguiente manera, ¿no? Nosotros podemos pensar, si tenemos una base común en ambas partes, podemos sumar ambos exponentes, ¿no? E a la menos x más menos i por i. Con lo cual esto nos va a quedar como e a la menos 1 por x más i por i. ¿Sí? Entonces esto nos podemos pensar como e a la menos z. ¿Sí? Entonces, finalmente, esta función, si nos queda como e a la menos z, que otra forma de pensarlo es como decir e a la z a la menos 1, con lo cual esta función nos va a quedar como 1 sobre e a la z, ¿sí? En este sentido. ¿Okay? Son dos formas distintas de pensar lo mismo. ¿Okay? Entonces, en este caso, podríamos definir. Fíjense que en este caso vamos a tener que el dominio va a ser todo z perteneciente a los complejos, ¿no? Entonces ahora podemos nuevamente derivar, ¿no? Fíjense, la derivada nos va a quedar como la derivada respecto de z de e a la menos z. Acá usamos las mismas reglas de derivación que las que tenemos para números reales, ¿no? Fíjense que acá hay una composición, bajamos el menos 1 multiplicando por e a la menos z, que sigue siendo la derivada de e a la menos z, ¿no? Entonces fíjense, finalmente